¿Me escuchan? Sí, doctor, te escucha. Ya, muy bien, chicos. Vamos a continuar, vamos a avanzar un poco rápido. Voy a ser lo más puntual posible, si no, no vamos a terminar. Ahora vamos a hablar lo que es fisiología cardíaca. Bueno, esto igual ya han visto ustedes en segundo año y bueno, han seguido viendo igual en cardiología. Vamos a hacer un pantallazo rápido. Tengan en cuenta que el corazón está formado por dos bombas que están separadas. Entonces, un lado va a ser el corazón derecho y otro va a ser el izquierdo. El corazón derecho va a ser el que va a bombear la sangre hacia los pulmones y el corazón izquierdo es el que va a bombear a través de la circulación sistémica. Es el de circulación mayor y el derecho es el de circulación menor o venosa y el izquierdo es la arterial. Entonces, la que va a producir, la que va a transportar el oxígeno como tal a nuestro organismo. Los ventrículos van a aportar la principal fuerza de bombeo a todo el impulso de la sangre. Tanto el ventrículo derecho va a proporcionar a toda la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo es la circulación sistémica como tal. Ahora podemos pasar en la siguiente diapositiva. Bueno, está el gráfico donde todos ya lo han debido ver en algún libro de fisiología o de cardiología. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco del músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a estar formado principalmente por tres tipos principales de músculo, que son el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares como tal, que van a tener esa propiedad de la excitación y de la conducción. Dentro de las características histológicas, el músculo cardíaco es un músculo estriado, que es similar al músculo esquelético, y por lo que este músculo cardíaco tiene miofibrilas que van a contener filamentos de actina y filamentos de miocina. En la siguiente diapositiva está el cinticio del músculo cardíaco como tal, y va a estar formado por dos. Esto igual les voy a preguntar. Tienen el cisticio auricular y el cisticio ventricular. Y esto es fácil, por el nombre ustedes se van a ubicar que esto va a formar las paredes de las aurículas, el auricular y el ventricular que va a formar parte de las paredes de los ventrículos. Ahora los potenciales de acción en la siguiente diapositiva. Tenemos el potencial de acción de la fibra muscular en el ventrículo va a ser de la siguiente diapositiva, pásenla y pueden ver ahí, es de 105 milivoltios. El potencial intracelular es de menos 85 milivoltios. Y en cada contracción o en cada latido va a llegar hasta más 20 milivoltios durante cada latido. Si ustedes pueden ver en el gráfico lo que está del lado azul o de las líneas azules, eso nos va a mostrar lo que es el músculo, la parte del ventrículo. Entonces, para que ustedes puedan ver los potenciales de acción. Es necesario que sepan estos potenciales de acción, igual ya los van a repetir en toda la bibliografía que vayan leyendo, no solamente en anestesio, cardio, fisio, es algo básico. Ahora, esta espiga inicial de la membrana va a permanecer despolarizada durante aproximadamente 0,2 segundos, hasta incluso 0,3 segundos. Luego viene una meseta y luego termina la meseta y es la repolarización, que no es una repolarización súbita, o empieza la repolarización como tal. Ahora, en la siguiente diapositiva van a ver los potenciales de acción que van a producir apertura de los tipos de canales. Es igual, son dos tipos de canales, esto sí les voy a preguntar. Son los canales rápidos de sodio y los canales de calcio de tipo L o los canales lentos. Los canales rápidos de sodio son los que van a activar el voltaje del músculo esquelético como tal. Y los canales de calcio de tipo L o los de calcio lentos, que son calcio y sodio, se van a activar después de la despolarización y van a dar a esa meseta del potencial de acción. Ahora, las fases de los potenciales de acción del músculo cardíaco es la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 0, que es la fase de la despolarización, estos canales de sodio rápidos se van a abrir y van a permitir que todo el sodio que está circulando pase rápidamente al interior de las células y estas llegan a despolarizar. En este caso, el potencial de membrana va a alcanzar hasta más 20 milivoltios.
Luego viene la fase 1, la fase de repolarización inicial, cuando los canales de sodio rápido se van a cerrar y los iones de potasio van a salir de la célula a través de los canales de potasio. La fase 2, que es la fase de meseta, es cuando los canales de calcio se van a abrir y los canales de potasio rápido se van a cerrar y van a tener una repolarización inicial con un potencial de acción que luego de esto va a llegar a la meseta como tal. La fase 3, que es la fase de repolarización rápida, se van a ver que los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lento se van a abrir. Entonces, en este proceso, los canales de iones de calcio van a aumentar la permeabilidad para los iones de potasio. Y la fase 4, que es el potencial de membrana en reposo, cuando todo se vuelve al valor normal de que es de menos 90 milivoltios. Ahora, tenemos el periodo refractario del músculo cardíaco. En el periodo refractario del músculo cardíaco es el que habla de la reestimulación durante el potencial de acción. Entonces acá vamos a ver que hay una fuerza de contracción del músculo cardíaco, del músculo cardíaco ventricular durante este periodo refractario y luego durante el periodo refractario relativo. Y con esto van a poder, acá si pueden ver en el gráfico que está indicando, hay un periodo refractario relativo. En la imagen del medio hay una extrasístole temprana y en la última imagen una extrasístole tardía. Esto es lo que quiere decir hacia el periodo refractario. Esto ya no es fisiológicamente normal, pero para que puedan entender, acá es cuando existen estas extrasístoles. Ahora, en la siguiente diapositiva, aquí se hace, se va o en esta imagen van a ver lo que el calcio va a ingresar a la célula por los canales de la liberación de calcio. Estos canales son los que van a captar los receptores de rianodina. Y esta vez la que va a ser, porque tiene una membrana que es el retículo sarcoplasmático, y estos van a van a activar la liberación del calcio hacia el sarcoplasma. Aquí ven que es el acoplamiento o es la unión de la excitación y de la contracción. A esto es lo que va a permitir que exista todo este potencial de acción y por este potencial de acción es que se permita que el músculo cardíaco llegue a contraerse. Ahora, esto es importante, la duración de la contracción en la siguiente diapositiva. La contracción del músculo cardíaco va, va, va a depender de la duración del potencial de acción. Esto va a incluir esa fase de meseta, que aproximadamente son 0,2 segundos, del músculo auricular y del ventricular, que es de 0,3 segundos. Ahora el ciclo cardíaco, en la siguiente diapositiva, todos los fenómenos cardíacos van a comenzar con un latido cardíaco hasta que vaya el siguiente latido cardíaco. Está formado por el ciclo cardíaco por el periodo de relajación, que es la diástole como tal, y va a estar seguido por el periodo de contracción, que es la sístole. Entonces, eso es algo básico que sí o sí tienen que captar y saber. Ahora, la función de los aurículas como bombas de cebado para los ventrículos. La sangre normalmente va a fluir de manera continua desde las grandes venas, van a pasar a las aurículas. Ahora, el 80% de la sangre va a llegar a fluir a través de las aurículas a los ventrículos, incluso antes de que se lleguen a contraer las aurículas como tal. Ahora, después de la contracción de las aurículas, se va a producir el llenado rápido, que va aproximadamente es el 20% adicional que va a llegar sangre a los ventrículos. Ahora, la función de los ventrículos como bombas. La función del ventrículo como bomba se encarga de que llene de sangre durante la diástole y va a haber un periodo de llenado rápido de los ventrículos. Luego viene el desbordamiento de los ventrículos durante la sístole, donde va a haber un periodo de contracción isovolumétrico, que es isométrico, luego el periodo de eyección y el periodo de relajación isovolumétrica. Y luego se vuelve a repetir todo el ciclo. Ahora, dentro de las válvulas cardíacas, son las que van a evitar
que fluya, que haya un reflujo, que haya un flujo inverso de la sangre durante la sístole, durante la contracción. Tengan en cuenta, no se olviden que tenemos las válvulas auriculoventriculares y la válvula aórtica y la válvula de la arteria pulmonar, que son llamadas también semilunares. Ahora, la válvula auriculoventricular va a ser la tricuspidia y va a ser la válvula mitral. Estas van a impedir que fluya, que haya un reflujo o un reflujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas durante el periodo de la contracción o de la sístole. Ahora, las válvulas aórtica y la válvula pulmonar, que son las válvulas semilunares, son las que van a impedir este flujo retrógrado desde la arteria de la aorta y desde la pulmonar hacia los ventrículos durante el periodo de la diástole. Ahora, el trabajo sistólico del corazón es la cantidad de energía que el corazón va a convertir en un trabajo durante cada latido cardíaco mientras esto se va a bombear hacia las arterias. Y el trabajo minuto es la cantidad de energía que se convierte en trabajo en un minuto. El parámetro del trabajo minuto va a ser igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto. Ahora, la curva de presión diastólica es la que va a determinar el llenado del corazón con los volúmenes de sangre que se van a hacer progresivamente mayores y van a poder llegar a medir hasta la presión diastólica. Por este hecho se va a llegar a producir una contracción del ventrículo y la presión telediastólica del ventrículo. Y la curva de la presión sistólica es la que va a llegar a determinar la presión sistólica que se va a llegar a alcanzar a los ventrículos en cada volumen de llenado o en cada volumen minuto. Lo que hablamos en la siguiente diapositiva hay un gráfico donde ustedes pueden ver lo que hablamos del periodo diastólico, el periodo de eyección y la contracción isovolumétrica. Ahora, en la siguiente diapositiva se habló de lo que se muestra es ese diagrama de presión durante el ciclo cardíaco, que es el trabajo cardíaco como tal. Ahora acá se tienen igual 4 fases. En la siguiente diapositiva, ponla por favor. La fase 1, que es el periodo de llenado, la fase 2, que es el periodo de contracción isovolumétrica, la fase 3, que es el periodo de eyección, y la fase 4, que es el periodo de la relajación isovolumétrica. En la fase 1, que es el periodo de llenado, es cuando se va a comenzar un volumen ventricular de 50 ml con una presión diastólica de 2 a 3 milímetros de mercurio. Ahora, con esta presión, la sangre que queda en el ventrículo después de cada latido previo va a ser de 50 ml y esto se llama el volumen telesistólico. En la fase 2, que es el periodo de contracción isovolumétrica, se va a dar cuando existe la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se va a modificar, ya que las válvulas van a estar cerradas. Entonces la presión en el interior de los ventrículos va a aumentar hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, que son de 80 milímetros de mercurio. En la fase 3, que es el del periodo de eyección, es cuando durante la eyección como tal de la presión sistólica va a aumentar y el volumen del ventrículo va a llegar a disminuir por la válvula aórtica, ya que se va a mantener abierta y la sangre va a salir del ventrículo hacia la aorta. Ahora, la fase 4 es el periodo de relajación isovolumétrica, que es al final del periodo 3, del periodo de eyección. Se va a cerrar la válvula aórtica y la presión del ventrículo va a llegar a disminuir de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica. Y el ventrículo va a recuperar su valor inicial, que son los 50 ml de sangre en el interior del ventrículo y la presión auricular va a llegar a ser otra vez de 2 a 3 milímetros de mercurio. Eso es en reposo o lo normal. La siguiente diapositiva es igual el flujo, es el gráfico en la siguiente diapositiva es el diagrama. Ahora vamos a hablar, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar lo que es la precarga y la poscarga. La precarga es la presión durante el llenado del ventrículo y la poscarga es la presión de la arteria contra la que debe contraerse el ventrículo. En la precarga
hablamos de lo que es el volumen ventricular y la poscarga de la contractilidad del ventrículo. En la precarga, el grado de la tensión del músculo es cuando va a comenzar a contraerse. Por este hecho de la contracción que va a tener el músculo cardíaco, se va a considerar una precarga, que va a ser la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado. Igual no se olviden ese concepto, es la presión durante el llenado del ventrículo. Ahora la poscarga es la carga contra la que el músculo va a ejercer una fuerza contráctil. Esta es la poscarga del ventrículo, la presión de la aorta por la que va a salir del ventrículo. Y la poscarga es la contractilidad, es la presión contra la que debe contraerse el ventrículo, eso no se olvide. Ahora, la regulación del bombeo cardíaco es cuando una persona está en reposo, el corazón generalmente va a bombear de 4 a 6 litros de sangre por minuto. Ya en un ejercicio intenso, esto va a bombear más, entonces puede llegar incluso hasta 7 veces mayor a la cantidad normal, que es de 4 a 6 litros. Ahora, los mecanismos básicos para que exista esta regulación del bombeo del corazón va a ser la regulación cardíaca intrínseca del bombeo, que va a ser por una respuesta a los cambios de los volúmenes que van a influir hacia el corazón, que es el mecanismo de Fran-Stanley, y el otro va a ser el otro mecanismo en la frecuencia cardíaca y el bombeo cardíaco de todo el sistema nervioso autónomo. Esto igual les voy a preguntar cuáles son los mecanismos que van a influir en la regulación del bombeo. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos lo que va a ser el control del corazón de los tanto que va a estar dado por los nervios simpáticos y por el nervio parasimpático. Este es el sistema autónomo que va a regular o que va a controlar el mecanismo del corazón. No se olviden que la excitación va a estar dada por los nervios simpáticos y la estimulación parasimpática vagal es la que va a llegar a reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por eso existen diferentes fármacos que son inotrópicos positivos cuando son pacientes que se están choqueando, pacientes que están internados en terapia intermedia o terapia intensiva como tal. Vamos a usar medicamentos inotrópicos positivos como la dobutamina para poder aumentar la contractibilidad y la fuerza del corazón, ¿no? Obviamente eso ya dependiendo al manejo que estén realizando. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar lo que es el efecto de los iones de potasio, de calcio sobre la función cardíaca. Ahora, el efecto del potasio. Cuando existe un exceso de potasio, una hiperpotasemia, hace que el corazón esté dilatado y flácido. Y por este hecho también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Incluso puede llegar a bloquearse la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos, que pueden llegar a afectar el haz de la aurícula ventricular. Ahora, en el caso del calcio, el exceso de calcio puede llegar a producir que el corazón llegue a tener una contracción espástica. Entonces, va a haber, y en el déficit de calcio va a producir una debilidad cardíaca. Por eso, cuando ustedes vean o manejen pacientes hipertensos, dependiendo de la medicación, hay fármacos que están dentro del grupo, que son antihipertensivos y están como bloqueantes cálcicos. Es por esta razón. Entonces son pacientes que ya tienen una patología crónica y el exceso de calcio hace que haya mayor contracción o que incluso haya un, un, llegue a tener una contracción espástica del músculo cardíaco. Por eso son pacientes hipertensos y por eso se da esta medicación, que son los bloqueantes cálcicos, para que lleguen a activar esta parte. Ahora, también la siguiente diapositiva, igual la temperatura va a influir en la función cardíaca. El aumento de la temperatura, o sea, de la temperatura corporal va a llegar a aumentar la frecuencia cardíaca. Incluso hasta puede ser el doble de lo que se considera normal. Pero el descenso de la temperatura también va a llegar a disminuir la frecuencia cardíaca, incluso hasta a un valor muy mínimo. Incluso la hipotermia como tal, dependiendo al tiempo que se ha expuesto el organismo, a 16 a 21 grados. En cirugía cardíaca o en anestesia cardíaca como tal, cuando hacemos una circulación extracorpórea, se manejan flujos y se manejan
mantas y todo lo demás para tratar de hacer una hipotermia controlada a 34, a 35 grados, donde tenemos que, la idea de esto es tratar de proteger el corazón y tratar de proteger también el sistema nervioso, el cerebro. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es el sistema de excitación y de la conducción del corazón. Acá vamos a hablar de lo que es el nódulo sinusal. Nunca se olviden que el nódulo sinusal es el marcapaso anatómico o el marcapaso anatómico real. También se va a denominar que es el nódulo seno-auricular. Más o menos, bueno, los parámetros como están en la diapositiva, lo que está marcado en cualquier libro de histología y de fisiología. Entonces es una banda elipsoide que está aplanada y de aproximadamente 3 milímetros de ancho y 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Ahora, nunca se olviden que lo importante de esto, que es el marcapaso verdadero. Ahora, el nódulo aurículo-ventricular es el que va a dar los impulsos originales en las aurículas y van a retrasar antes de que penetren en los ventrículos. Y el haz auriculoventricular es el que va a conducir los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos y de ahí a las ramas izquierdas y derechas hasta las fibras de Purkinje, donde van a producirse los impulsos cardíacos hacia todos los ventrículos. Ahora, el sistema de excitación especializado y de conducción del corazón va a estar dado por los vías internodulares e interauriculares. La siguiente diapositiva. Estas van a llegar a transmitir un impulso cardíaco hacia las aurículas. Y el nodo aurículo-ventricular es el que va a retrasar la conducción del ventrículo desde las aurículas hacia los ventrículos. Como pueden ver en el gráfico que está ahí a la mano derecha, es lo que les hablé. Van a ir pasando lo que es el nódulo sinusal, donde empieza el latido como tal o el impulso cardíaco. Va a pasar al nódulo auriculoventricular, al haz de His, al haz auriculoventricular, a las fibras de Purkinje, y de ahí llega hacia los tejidos del ventrículo como tal. En la siguiente diapositiva es un resumen de lo que les hablé, entonces no se olviden, el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular es el marcapaso normal del corazón. Eso es igual pregunta de examen. El sistema de Purkinje es el que va a generar una contracción sincrónica de todo el músculo ventricular. Y los nervios simpáticos y parasimpáticos son los que se encargan de controlar el ritmo del corazón y la conducción de los impulsos nerviosos cardíacos. Tanto la estimulación parasimpática o vagal es la que va a disminuir el ritmo o hacerlo un poco más lento el ritmo y la conducción cardíaca. A diferencia de la estimulación simpática, es la que va a aumentar el ritmo y la conducción del corazón. Ahora también en el control de la excitación y la conducción del corazón van a existir también otros mecanismos que van a ser reflejos neuronales, que van a afectar la frecuencia cardíaca como tal. Estas son las respuestas de los varoreceptores, que van a dar una respuesta a la distensión de las aurículas, que es el reflejo de Weisbrod. Luego el reflejo de los quimiorreceptores, que son los carotídeos, y el reflejo de Cushing, que son los reflejos oculocardíacos. Ahora también están los factores humorales, que están las catecolaminas presentes en esto de la excitación y la conducción del corazón. La siguiente diapositiva, que son los reflejos. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología coronaria. El flujo sanguíneo coronario en reposo, esto sí les voy a preguntar, es de 250 ml por minuto. Esto llega a componer el 5% del gasto cardíaco total. Esto va a estar influenciado tanto por un factor físico y por un factor neuronal. El factor físico es la presión de perfusión coronaria y el neuronal está a cargo del tono del sistema nervioso simpático hacia el corazón. Este flujo sanguíneo coronario va a variar en cada ciclo cardíaco y esta diferencia va a ser entre la presión aórtica y la presión del tejido. Ahora, tengan en cuenta que el corazón va a tener mayor razón de extracción de oxígeno, va a necesitar
necesitar el mayor aporte de oxígeno. Por eso es importante cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio y tenemos los 3 minutos de oro para no afectar a los órganos blandos como tal. En la siguiente diapositiva, igual es un resumen de todo lo que vamos hablando. Ahora, los factores que van a determinar la función sistólica, tengan en cuenta que la bomba del ventrículo izquierdo, cada ventrículo va a operar como una bomba. Esto va a llegar a desempeñar su capacidad y va a recolectar la sangre en la función diastólica y va a eyectar toda la sangre, que es la función sistólica. Ahora, los factores que van a determinar son el volumen sanguíneo eyectado, que es el volumen latido, la eficiencia volumétrica de la eyección sanguínea, que es la fracción de eyección, la frecuencia de bombeo, que es la frecuencia cardíaca, la precarga, que es el volumen de sangre que va a llenar las bombas, y la poscarga, que es la resistencia con la que debe contraerse, que va a descender, que va a llegar a superar toda la sangre eyectada. Y la contractibilidad, que es la capacidad contráctil del ventrículo como tal. Ahora, dentro de lo que es la poscarga, acá se habla tanto de la ley de Laplace y Young, que va a llegar a postular que más grande sea el radio de una esfera, mayor será la tensión a la que va a ser expuesta. Entonces, pues, para que llegue a soportar esta presión. Entonces, lo que se quiere tener es una situación de equilibrio para que la tensión mayor a mayor presión se pueda expandir la burbuja que va a llegar a equilibrar esta tensión de la superficie del colapso. Ahora, los otros factores que van a determinar la función diastólica, la siguiente diapositiva, van a ser las cámaras cardíacas, las respuestas del ventrículo izquierdo a la carga, la valoración invasiva de la función diastólica, la valoración no invasiva de la función diastólica. Dentro de las cámaras cardíacas son las que van a llegar a tener una capacidad para acumular la sangre por completo y va a haber una eficiencia antes de la contracción de los ventrículos. Ahora, la respuesta del ventrículo izquierdo a la carga, va a haber una carga diastólica del ventrículo, donde se va a agregar el volumen, que es la precarga, y las cámaras van a incrementar a la resistencia, que es la poscarga a este flujo. Ahora, durante la disfunción diastólica, va a ser cuando el ventrículo no puede ajustarse a este proceso que va a ser rápido y no va a poder incrementar la carga para que puedan llegar estos volúmenes de presiones a los ventrículos, más que todo hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que es de la presión sanguínea, vamos a hablar lo que es sistémica, la pulmonar y la venosa. La presión de pulso es igual, es una pregunta que sí, me imagino que ya les han hecho en algunas materias. La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial media es la presión promedio durante el periodo completo, la PAM, que son presión sistólica más 2 presiones diastólicas, y esto se va a dividir entre 3, esa es la fórmula. Ahora, la resistencia vascular va a estar determinada por la regulación del flujo sanguíneo tisular diferencial a lechos vasculares específicos, la modulación de la presión sanguínea arterial sistémica, la conversión de este flujo sanguíneo que va a ser pulsátil a uno que no es no pulsátil, que va a llegar a facilitar la perfusión capilar y la función de los vasoreceptores. La siguiente diapositiva es igual el gráfico de lo que fuimos hablando. La siguiente vamos a hablar de lo que es el retorno venoso. Acá va a haber una distensibilidad, la capacidad y el control vascular, donde va a haber una actividad del muscular, una presión intratorácica y la posición corporal. Y el volumen sanguíneo y su distribución, que esto igual les voy a preguntar, y esto es algo básico que ustedes ya deben saber. El agua corporal va a ser 60% del peso corporal, que va a equivaler a los 42 litros en una persona de 70 kilos. Estos valores de los litros y con los ejemplos es en alguien de 70 litros. El 40% está en el espacio intracelular, el 20% en el espacio extracelular, y el volumen plasmático va a ser la quinta parte, son 3 litros, que es del extracelular, y el volumen del eritrocitario como tal, los 2 litros, que es la parte intracelular. Bueno, chicos, esto es lo que he tratado de resumir. Obviamente es más, pero esto es lo más básico para
puedan darle una repasada más. Vayan repasando, no se olviden que el examen, sé que están ya dando los otros parciales, supongo que mañana creo que tienen, el viernes tienen otro parcial, ¿verdad? ¿Cuándo tienen otro parcial? Sí, doctor, el día viernes tenemos oftalmo. Oftalmo, ¿a qué hora van a dar ese examen, chicos? Mañana, 7 de la a las mañana. 7 de la mañana. Ya, entonces en la noche, por favor, vamos a dar otra clase. Vamos a hablar lo que es sistema nervioso central. Le voy a mandar la diapositiva a su compañera. Igual va a ser algo resumido, es que necesito para que entre al examen, quiero que den lo que es fisiología como tal. Vamos a dar pulmonar, cardíaca, nervioso central y renal. No nos va a dar tiempo para más. ¿Ya? Y luego terminando el segundo parcial vamos a empezar lo de las prácticas. Ya quería que vayamos empezando, pero se les va a sobrecargar, entonces terminan los segundos parciales y agilizamos con las prácticas. Ya chicos, porfa, vayan repasando y el viernes coordinen con su compañera Eliane la hora. Yo creo que la noche va a ser más cómodo, desde las 7 adelante coordinamos, ¿ya? No hay problema con la hora, desde las 7 adelante. Bueno chicos, buenas noches, que descansen y sigan estudiando. Doctor, gracias. Gracias.